Buenas, buenas, buenas. Hago este video para explicar algunos ejemplos de la regla de tres compuesta, del tipo de ejercicios que vamos a ver en el práctico. Sí me parece que bueno, un video explicándolo yo mismo capaz que se entiende mejor que un video de un español o alguien más explicándolo. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo de cada tipo de regla de tres compuesta y cómo se plantea y cómo se resuelve. ¿Sí? Para el primer ejemplo vamos a resolver este problema. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por un valor de 200 pesos. Medio poco, pero bueno, así está el problema. ¿Cuál será el precio del vertido de 15 grifos abiertos durante 12 horas diarias durante los mismos días? Como verán, tenemos acá magnitudes proporcionales, pero son 3 magnitudes en vez de 2. ¿Sí? Entonces, como son 3 magnitudes, entonces tengo que aplicar la regla de 3 compuesta. Si fueran 2, sería una regla de 3 simple. Pero el planteo es muy parecido, ¿sí? Vamos a hacer una tablita para ayudarnos, una tablita que tenga esta forma, ¿sí? En la tabla vamos a poner las tres magnitudes que estamos comparando, ¿sí? Los grifos va a ir en una columna, las horas diarias va a ir en otra y el precio que consumen, digamos, va a ir en otra columna. Y vamos a escribir los datos acá. Decimos que 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias consumen una cantidad por un valor de 200 pesos. Y en la pregunta nos dice el precio cuál es el precio del vertido, entonces el precio va a ser la incógnita de 15 grifos abiertos durante 12 horas diarias. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a tener 5 datos siempre y uno de los datos va a ser una incógnita. Acá tenemos 3 magnitudes, las tenemos que comparar de a 2 y siempre una de las que comparemos va a ser la magnitud en donde está la incógnita. Entonces, como la incógnita está en el precio, lo que vamos a hacer es comparar el precio con cada una de estas dos. ¿Sí? Veamos. Primero comparamos el precio con las horas diarias. Me dice que el dato que me daba es que a 10 horas diarias el precio es 200. Entonces, si tengo más horas diarias, entonces el precio se supone que va a ser más alto, ¿verdad? Entonces, a más horas diarias, mayor va a ser el precio. Entonces, estas variables son directamente proporcionales, ¿verdad? Más sería directa. Entonces, como son directamente proporcionales, lo ponemos que son directas. Ahora vamos a comparar el precio con los grifos, ¿sí? Me dice que con 9 grifos abiertos se consume 200 pesos. Si tenemos más grifos abiertos, entonces se supone que va a ser más también el precio, ¿verdad? Entonces, a más grifos abiertos va a ser mayor el precio que se consuma. Entonces, si tenemos más y más, entonces va a ser una directamente proporcional, ¿verdad? Ponemos que son directamente proporcionales. Fíjense que como son las dos relaciones, digamos, son directamente proporcionales, entonces tenemos una regla de tres compuesta directa. Porque las dos son directas, ¿sí? Y la manera de resolver esto es, esta tabla que está acá, lo vamos a convertir a fracción. Así como lo vemos acá, estas dos filas siempre forman una fracción. Primero vamos a poner la fracción que se forma con la incógnita. Esta incógnita puede estar en cualquiera de estas tres, ¿sí? Esta incógnita va a ser la primera fracción, entonces vamos a hacer algo como esto. 200 sobre x, así como está, ¿verdad? Como las dos son directas, entonces esta tabla la vamos a copiar como está. Fíjense, esto que está acá es 9 sobre 15 y 10 sobre 12 y se van a estar multiplicando estas dos fracciones. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esta operación que quedó acá para encontrar el valor de x. Esto que está acá, antes que nada lo multiplicamos, nos va a quedar algo como esto, ¿verdad? 9 por 10 y 15 por 12. Como es una multiplicación es todo directo, ¿sí? Acá, en este punto, vamos a simplificar, ¿sí? Vamos a simplificar para que me quede esto. ¿Qué hice acá? El 9 con el 12, por ejemplo, lo puedo simplificar en 3, me queda 3 y 4, ¿verdad? Y el 10 con el 15 lo puedo simplificar en 5, me queda 2 acá y 3 acá, ¿verdad? Se puede seguir simplificando, entonces el 3 con el 3 me queda en 1 y el 2 con el 4 me va a quedar un medio, ¿verdad?
Una vez que llegamos a este punto, como saben ustedes, acá se hacen los productos cruzados, ¿verdad? Por la propiedad fundamental de las proporciones. No sé si se acuerdan que vimos en la actividad 2, creo. Entonces hacemos cruzados. Fíjense que acá me queda 1 por x, entonces va a ser x solo, y 200 por 2, o 2 por 200 en este caso. Entonces x es 400, ¿sí? Como ustedes saben, el problema no termina acá. El problema no termina acá. El problema termina cuando respondemos a la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál será el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas diarias durante los mismos días? El precio será de 400 pesos. El precio del vertido será de 400 pesos. Y esto es fundamental ponerlo en todos los problemas, ¿sí? La respuesta. Porque si ustedes me presentan esto así, sin respuesta, yo no sé si ustedes pudieron resolver el problema o si pudieron interpretar la pregunta. Bien. Veamos otro ejemplo. Para imprimir unos folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas diarias durante 10 días. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras trabajando 5 horas diarias? Hacemos la tablita. 3 impresoras durante 2 horas diarias y tardan 10 días. ¿Cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras trabajando 5 horas diarias? Esto va a ser la incógnita, los días que tardan, ¿verdad? Comparemos. Este con este sería, si 2 horas diarias tardan 10 días, entonces si tenemos más horas diarias, se supone que van a tardar menos días, ¿verdad? Entonces a más horas diarias van a ser menos los días que tarda. Entonces son inversamente proporcionales, ¿verdad? Mientras una es más, la otra es menos, entonces son inversas. Entonces ponemos que son inversamente proporcionales aquí. Comparamos impresoras y días que tardan. Si tenemos 3 impresoras tardan 10 días, y si tenemos menos impresoras van a tardar más días, ¿verdad? Porque mientras menos trabajen tardan más tiempo. Entonces a menos impresoras más días. Esto es también inverso, ¿verdad? Tenemos una menos, el otro más. Son inversamente proporcionales. Entonces estas también son inversamente proporcionales. Como las dos son inversas, entonces esta es una regla de 3 compuesta inversa, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con la tabla del otro problema, pero con un ligero cambio. Primero, donde está la incógnita siempre va a ser 10 sobre x, siempre va a ser esta fracción así como está, ¿sí? 10 sobre x. Fíjense qué es lo que pasa acá. Estas fracciones, ¿sí?, van a ir acá, pero como son inversas, entonces tengo que invertir las fracciones. Ya no voy a poner 2 sobre 5, sino que voy a poner 5 sobre 2. No pongo 3 sobre 2, sino que 2 sobre 3. Van al revés, ¿verdad? Porque son inversas. Esta es inversa, entonces va al revés. Esta es inversa, entonces va al revés. ¿Sí? Entonces, resolvemos esto que nos queda acá. Vamos a multiplicar. Fíjense que este 2 con este 2 se pueden simplificar directamente. Entonces me queda 5 tercios ya, ¿verdad? Hago de vuelta el producto cruzado. Me va a quedar algo como esto. 5x igual a 10 por 3, ¿verdad? 10 por 3 es 30 y el 5 este va a pasar dividiendo. Va a quedar algo como esto, ¿verdad? Y 30 dividido en 5 es 6. Entonces, ¿cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras trabajando 5 horas diarias? Tardarán 6 días. Esa sería la respuesta, ¿sí? Tengan en cuenta, inversamente proporcional se invierte la fracción. Un ejemplo más para que quede ya bien claro. 3 obreros colocan 100 metros cuadrados de suelo en 2 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros en colocar 1000 metros cuadrados? Hacemos la tablita. 3 obreros colocan 100 metros cuadrados de suelo en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros en colocar 1000 metros cuadrados? ¿Sí? Entonces esta va a ser la incógnita. Es casualidad que la incógnita haya estado siempre acá en los ejemplos. Puede estar en cualquiera de estas, ¿sí? Vamos a comparar. Días que tardan y metros cuadrados. Fíjense. 100 metros cuadrados tardan 2 días. Si tenemos más metros cuadrados, entonces se supone que van a tardar más días, ¿verdad? Entonces a más metros cuadrados
tardan más días. Por lo tanto, son directamente proporcionales, ¿verdad? Son directamente proporcionales. Ahora vamos a comparar los días que tardan y los obreros. Tenemos 3 obreros y tardan 2 días. Si tenemos más obreros, van a tardar menos días, ¿verdad? Porque es más gente trabajando, entonces tardan menos tiempo. Por lo tanto, a más obreros van a ser menos días. Estas dos variables son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces tenemos una directa y una inversa. Esto es lo que se llama una regla de 3 compuesta mixta, ¿sí? Tenemos un par de magnitudes directamente proporcionales y un par de magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, la manera de resolver esto va a ser una especie de mezcla de lo que hicimos antes. Esto que está acá va a ser siempre en ese orden, 2 sobre x, va a ser la incógnita, es lo que va a ir primero, 2 sobre x, ¿sí? La inversamente proporcional se va a invertir, entonces en vez de 3 sobre 4 va a ser 4 sobre 3, ¿sí? Y la directamente proporcional va a ir como está, 100 sobre 1000, que está acá, ¿sí? Fíjense que el orden en que van estas fracciones no importa, porque se están multiplicando, ¿sí? Puede ir primero esta y después esta y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces vamos a tener una multiplicación acá, ¿verdad? 4 por 100, 3 por 1000. Acá vamos a simplificar, ¿verdad? Este 100 se simplifican con dos ceros de acá, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 acá y 10 acá. Estos dos ceros se tachan con los últimos dos ceros y me queda un 10. Puedo simplificar de vuelta el 4 con el 10. Me queda 2 acá y 5 acá, ¿verdad? Algo así. Entonces esto va a ser 2 sobre 15, ¿verdad? 2 por 1 es 2 y 3 por 5 es 15. En este punto hago los cruzados. Me va a quedar 2x igual a 2 por 15, ¿verdad? Sigue abajo. Sería x igual a 30 sobre 2, ¿verdad? Porque 2 por 15 es 30. Este 2 va a pasar dividiendo. Me queda 30 sobre 2. Y esto es 15, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días tardarán? Tardarán 15 días. Y sería la respuesta, ¿sí? Bien, todos los problemas que están presentados en la actividad, ustedes tienen que resolverlos paso por paso de esta manera, ¿sí? Leyendo bien el problema, interpretando qué es lo que se les pide y una vez que ya pueden plantear, tienen que resolverlo paso a paso, ¿sí? Si se saltean pasos, por ahí puede haber problemas. Y por favor, traten de simplificar, porque si multiplican de una todo esto, se van a hacer números muy grandes y ya no se puede hacer ya sin calculadora, ¿sí? Bien, ya saben que pueden preguntar lo que quieran, estoy disponible, ¿sí? Bien, saludos.